Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde te conectes y cuando te conectes. Aquí estamos hoy, una nueva entrevista y me siento muy contento hoy de tener aquí, de tomarnos el té con té de teología con una persona, pues, un gran amigo, pero no solo un gran amigo, un hermano y mi profesor y el que me ha tenido que aguantar y el que me tiene que aguantar en el trabajo fin de máster y viceversa. Pero bueno, estamos muy contentos de tener aquí y un tema que la verdad es que es un tema muy interesante y después de un último vídeo que hice sobre, una lectura que hice sobre la confesión de fe de Casiodoro de Reina, hubo mucha gente que me preguntó, oye, qué bueno pues, hablar de la confesión de fe. Pues aquí tenemos a uno de los, bueno, el que yo conozco, él me dirá que no, pero de los que yo conozco es el que más sabe de la confesión de fe de Casiodoro de Reina, pues ha trabajado en ello y es una de las voces actualmente más autorizada para hablar en el tema y lo tenemos aquí en nuestro canal. Muchísimas gracias, Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por tenerme y es un placer y pues sí, amigo, alumno y como has dicho, entre comillas, nos aguantamos, pero siempre está bien, siempre y de hecho antes de empezar la grabación llevamos no sé cuánto tiempo hablando de los proyectos, lo que está pasando en nuestras vidas, los proyectos, las iglesias y así que... es un placer estar aquí. Tengo ganas de hablar de verdad, sinceramente, esta confesión de fe posiblemente es mi preferida de todas. Y no estoy diciendo eso para ganar puntos con la gente que ve el vídeo, sino de verdad me encanta la confesión de fe de Reina. Así que es un placer hablar más de esta confesión contigo. Bueno, y yo esta confesión la conocí, siendo español, la conocí por ti. Mm. Y esto, además yo creo que este toma, esto incluso me lo dices tú, y lo tengo aquí con mucho cariño desde hace ya un tiempo. Y claro, yo te conozco, nos conocemos, hemos compartido tiempo juntos, incluso nuestras familias, pero muchos dirán, Andrés Mesmer, ¿quién es Andrés Mesmer? Un estadounidense que habla de la Reforma Española. A muchos les sorprenderá esto, no sé. Yo, para la gente que no te conozca, ¿quién es Andrés Mesmer o el doctor Mesmer? ¿Quién es? Bueno, como has dicho, vengo de Estados Unidos y mi mujer también es de allí y llevamos aquí en España 10 años. Llegamos aquí cuando mi mujer estaba embarazada con nuestra primera hija, que ya tiene 9 años y desde entonces los cinco nacieron aquí, así que todos son más españoles que estadounidenses. Y pues sí, suena raro. Bueno, un poco más de mi trayectoria académica. Tengo mi grado de una facultad en Estados Unidos, el máster también en divinidades en otra facultad que se llama el Seminario de Phoenix. Y mi doctorado viene de una facultad en Bélgica, en Lovaina, en el Nuevo Testamento. Así que sí que suena raro que estoy tan metido en la Reforma Protestante Española, pero la verdad que ahora es mi pasión, es lo que es como un hobby. Me encanta estudiar, hablar, descubrir más de la reforma aquí en España. Y yo entro en el tema como un misionero un poco frustrado con eh, los pocos frutos que hemos tenido aquí como misioneros. Bueno, digamos que el primer misionero entró en el año 1830 por allí con Guillermo Rule, el metodista, y por tanto llevamos aquí casi 200 años enviando misioneros aquí con tan poco fruto. Entonces yo empecé a pensar, pues, ¿qué estamos haciendo mal? Y bueno, después de mucho pensar y reflexionar, hablar con otros, llegué a la conclusión de que lo estamos haciendo mal como misioneros. Estamos intentando uh, reproducir iglesias americanas, Mm, alemanas, belgas, mm, inglesas aquí en España y que no cuadra. Entonces mm. empecé a pensar, pues, hay evidencia de protestantismo en España, en la Reforma, que es cuando yo compré por primera vez
la confesión de fe de Reina, pero la edición de Kinder. No sé dónde está, ahí está en la estantería. Que muy difícil encontrar, pero yo tenía tantas ganas de aprender más. Es la primera vez que lo compré y desde entonces he sido adicto a la Reforma en España. No, y es maravilloso. Y como la reforma en España es algo, es la gran desconocida, pero es como un bichillo que te pica. Y cuando te pica ya, es como que es algo que te apasiona. Te entiendo Sí. perfectamente lo que dices. Y yo diría que si queremos tener un futuro como iglesia, no sé si puedo decir Iglesia Católica Reformada en este Mm. canal, ¿no? Sí, en mi Una canal lo iglesia puedes decir. Yo siempre digo que yo soy católico reformado. Sí, y eso, y Reina en su confesión de fe, él dice, yo soy católico, pero bueno, y si la Iglesia Católica Reformada va a tener un futuro en España, tenemos que entender el pasado. Es decir, Claro. no podemos cortar y empezar desde cero, tenemos que conocer bien la trayectoria para dar el siguiente paso. Así que yo creo que es imprescindible conocer la historia. O sea, cualquier anglicano, por ejemplo, en Inglaterra, diría, me da igual la historia de la iglesia anglicana aquí, yo voy a empezar desde cero. O cualquier, cual luterano diría lo mismo de Alemania. O sea, pero es lo que estamos haciendo aquí en España. Decimos, ¿qué más da? Yo voy a empezar desde cero. Yo no veo futuro en eso. Aparte, has dicho algo muy interesante sobre el tema de los misioneros. Mira, yo he tenido la oportunidad, y además creo que alguna vez lo hemos compartido, de dar conferencias sobre la reforma en España a grupos de misioneros. Eh, Cuando yo les pregunto qué sabe de la reforma de España, en España, dicen que no hubo, que no sé nada, que no nada, no hay nada. Algunos piensan que vienen a evangelizar España. Cuando yo le da la conferencia, terminan diciendo, wow, quedan con los ojos así como abiertos y dicen, y ahora entiendo mejor al pueblo español. O sea, es que lo que estás diciendo, incluso yo lo reivindico cuando hablo con misioneros, con personas que están trabajando en agencias misioneras, reivindico que para conocer un lugar, en este caso España, ya sea España, sea cualquier otra parte, debes conocer la historia de la iglesia, la historia de la iglesia del país. Es una rama también de evangelismo, incluso yo aquí en el contexto que estoy rural, utilizo mucho la historia como una rama para evangelizar, ¿no? Sí. Y qué bueno. Y Casiodoro de Reina, paisano mío, muy cercano. Aquí donde yo vivo, vamos a muy poquitos kilómetros de Montemolín. Eh, es el autor de la confesión, el autor principal de la confesión, pues se llama Confesión de Casiodoro de Reina, se le conoce así. Pero, bueno, ¿quién es Casiodoro de Reina para quien no lo ubique? Porque todo el mundo le suena ese nombre por la Biblia. Lo tengo aquí además. Pero ¿quién es Casiodoro de Reina? Así en a grandes rasgos. Ah, yo podría, y lo he hecho, hablar de Reina por 3 horas seguidos, o sea, sin parar. Pero a grandes rasgos, probablemente un judío converso, por lo menos en su familia, que estudió en Sevilla, luego profesor monje en el monasterio. Aquí yo estoy en Santiponce, aquí en el monasterio San Isidro del Campo. Pasó allí unos años muy afortunados porque cuando estuvo allí él es cuando hubo una especie de avivamiento en el monasterio que empezaron a leer la Biblia y darse cuenta de que, oye, esto, que lo que leemos en la Biblia, en los padres apostólicos, esto no es lo que estamos haciendo. Entonces vivió una, un avivamiento allí, predicaba en Sevilla. Y huyó del monasterio con 11 monjes más en los primeros meses de 1557. Y quiere decir que él pasó los primeros 37 años de su vida aquí en el sur de España y los próximos 37 años fuera. Fallece aproximadamente con 74 años en Alemania. Y él va a pasar el resto de su vida haciendo varios proyectos para ganarse la vida, para huir de persecución, de falsas acusaciones, pastoreando. Él va a vivir a ver si lo puedo recordar, va a ir a Ginebra, de Ginebra a Londres, de Londres a Amberes, de Amberes a Francia, de Francia a Estrasburgo, de Estrasburgo a Frankfurt,
de Frankfurt a Amberes, pasando por Londres y de Amberes a Frankfurt, o sea, Alemania, Francia, Países Bajos, Inglaterra. Él va a pasar tiempo en varias ciudades y llegando a, no diría a los niveles más altos de la iglesia protestante, pero a segundo nivel y a veces sí llegando a los primeros niveles. Él tiene correspondencia con Teodoro de Beza. Él fue considerado para el puesto de obispo de la iglesia luterana en Amberes, un amigo del obispo Grindal en Londres. Entonces tuvo varios contactos, una figura importante, no solamente para la iglesia de habla hispana, sino también para otras tradiciones. Era pastor reformado y también luterano, a grandes rasgos. A grandes rasgos, muy bueno. ¿No? Muchas gracias por ese tremendo análisis tan a grandes rasgos que sé que no es fácil cuando hay una persona que nos apasiona tanto en nuestros estudios, nos gusta comentar y hablar, así que te agradezco. Ah, pero bueno, él escribe la confesión de fe. Yo aquí tengo una, que se puede conseguir en Amazon. Aquí ya me aparece el nombre de Andrés Mesmer, como la tradujiste y la editaste, ¿no? ¿Cómo fue? No, más editar. Ahora, hemos incorporado algunas de las variantes de la versión latina aquí, pero no, soy más editor que traductor. Ok, perfecto. Entonces, sí, además aquí lo pone lo que estás comentando. Eh, Él hace dos versiones, o digamos, dos ediciones de la confesión de fe. ¿Cuáles son sus fechas y el por qué esas dos revisiones? Buena pregunta. Pues en 1558 asciende Isabel I al trono de Inglaterra. Entonces, con una reina protestante en el trono de Inglaterra, muchos ingleses, pero también extranjeros, vuelven a Londres, a Inglaterra, pero en concreto a Londres, y empiezan a formar sus propias iglesias. Y es una historia muy, muy larga, pero básicamente para formar su propia iglesia, cada comunidad de extranjeros, sean franceses, holandeses o españoles, tuvieron que escribir una confesión de fe. Así que no sabemos el año, si era 1560 o 61. No sabemos porque hay una discrepancia en los récords históricos, pero en uno de esos años escribió una confesión de fe que es muy parecida a la edición de 1577, pero me estoy adelantando un poco. Esta edición de 1560-61 solo se preserva en un solo manuscrito en el Palacio de Lambeth, en la Biblioteca de Lambeth en Inglaterra, pero sabemos que envió una copia a Teodoro de Beza para recibir su comentario y porque lo menciona y le agradece por sus comentarios, pero hemos perdido ese ejemplar. Eso habría sido oro si lo tuviéramos, pero no lo tenemos. Se quedó allí en manuscrito. Eso es una de las primeras confesiones de fe escritas por un español que tenemos, abiertamente protestante. Juan Pérez de Pineda, para formar su iglesia en Ginebra, se supone que él tuvo que escribir una confesión de fe. No lo tenemos, pero se supone que sí lo escribió. Y algunos españoles, ayudando al pastor principal, que era francés, Vaillant-Poullain, los 3 o 4 redactaron una liturgia y una confesión de fe para la iglesia de Abraham francesa en Frankfurt. Pero esta confesión es una de las primeras que tenemos. Ahora, 15 años después, él está en Frankfurt y él está pensando en la iglesia en España y él redacta. No sabemos que la versión española es posterior a la versión latina, eso sí. Pero no sabemos si tradujo en el momento, es decir, 1577, si eso es una traducción en ese año de la edición de 1560. No sabemos qué hacía exactamente con la edición latina.
pero sacó una edición más completa con algunas ediciones, algunos cambios no muy importantes, pero más que matices, o sea, algunos cambios y también algunas adiciones. Por ejemplo, añade una epístola del autor al lector, añade un apéndice. Es una confesión de fe más amplia. Pero el propósito de esta confesión fue publicarla, enviarla a España para animar a los pocos protestantes en España. No sabemos si llegó a penetrar la frontera española. No lo sabemos, pero tampoco hay récord histórico de que sí se logró. Así que como muchas ideas buenas de los reformadores españoles, parece que si tuvo efecto fue muy limitado, que es triste, pero lo estamos recuperando hoy día y vídeos como este es otro paso para dar a conocer esta confesión. Pues qué maravilla. Seguramente al final tenemos reservadas algunas preguntas para la España de hoy, la confesión, pero bueno, no me quiero adelantar a los acontecimientos. Vamos a ir paso a paso. Y bueno, ya teniendo en cuenta esta edición que tengo aquí de la confesión, hay una carta, bueno, hay quien tiene por costumbre, la mala costumbre de saltarse los prólogos, la introducción y se va directamente a leer un libro donde dice capítulo 1, ¿no? Entonces se pierden muchas cosas, ¿no? Y me imagino que hay aquí una epístola del autor al lector que creo que debe ser bastante importante leerla para encarar el texto de la confesión, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esta epístola, de esta breve carta introductoria del autor al lector? Pues un poco de lo que acabo de mencionar, que, perdón, que él tiene como propósito enviar esta confesión a España para servir como herramienta evangelística en España, pero también para animar los pocos protestantes que había, y esto en el año 1577. No menciona nombres ni lugares, pero aparentemente él por lo menos pensaba que hubo protestantes o gente abierta al protestantismo todavía en España. Y sabemos de la historia que protestantes siguen huyendo de España a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, etc. Pero también él llama a la gente, a los lectores, a tomar una decisión. Si alguien en España lee esta confesión, él les dice, tienes que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Pues en España existía un fenómeno que se llama el nicodemismo. Fue una palabra acuñada por Juan Calvino. ¿De dónde viene la palabra? Pues en el Evangelio de Juan, eh, Nicodemo era como, desde fuera, exteriormente hablando, era un buen judío. O sea, él era fariseo, él seguía eh, las normas y demás de los judíos, pero dentro, interiormente, en privado, en secreto, era un seguidor de Cristo. Entonces, Juan Calvino juega un poco con este concepto y él dice que hay protestantes en secreto que no se han pronunciado como protestantes en su vida pública. Y este fenómeno fue muy bien conocido en España. Y Reina dice, no, uno no puede vivir así, uno no puede ser puro por dentro e impuro por fuera, uno no puede ser protestante y seguir asistiendo a la misa, evocando los santos, siguiendo la Inquisición y lo que ellos dictan y adorando, venerando imágenes. Uno no puede hacer eso. Así que les llama a una decisión y esto no es una llamada vacía. Reina, él tuvo que tomar la misma decisión o seguir fingiendo su andar espiritual en el monasterio o huir. Y él perdió todo. Sabemos de sus cartas que él llevó una vida muy humilde. Era pobre, tenía que recibir
donativos de gente y no en una ocasión, en Londres, en Frankfurt, en otros sitios. Así que él tuvo que tomar la misma decisión. Esto no es una llamada de alguien que no sabe lo que es sufrir. Él ha sufrido y él está llamando a los otros españoles a la misma decisión. Entonces, eso es un poco del contenido de la epístola. Es curioso la visión del nicodemismo que tenía Reina, muy parecida a la de Francisco de Encinas también. Mm. El Francisco de Encinas, digamos, es mi personaje que estudio favorito, además tú lo sabes bien. Y él también no entendía tampoco, claro, personas que tuvieron que dejar España por la persecución, dejar todo, y o sea, Encina estuvo, por ejemplo, aunque no es el tema, ¿no? Pero Encina estuvo preso por causa del Nuevo Testamento, de su fe. Claro, no entendían cómo otros no daban el paso, no se decidían, ¿no? Pero no se decidían como no lo veo yo, no como un juicio, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Oye, mira, y Reina hace, oye, aquí está una verdadera, bueno, vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Pero una verdadera sistematización, permíteme la expresión, de la doctrina bíblica. Aquí está. Y decídete, ¿no? Quiere esto o lo otro, ¿no? Por eso, no sé, creo que a los protestantes, bueno, por lo menos ahora que se me viene a la cabeza Reina, que ha comentado Reina y Encina, no estaban muy de acuerdo de eso. Y eso va mucho en el carácter español. A los españoles no nos gusta lo gris. O es blanco o es negro. Y a veces tengo estas conversaciones con mis amigos latinos. O es blanco o es negro, decídete. Entonces, bueno, pero volviendo al tema, oye, todo libro, hay a veces que tú puedes hacer, a veces se juzga un libro por la portada, para bien o para mal. Muchas veces para mal, porque muchas veces, este libro, mira que no me gustó el título y ya no queremos leerlo, y a veces pues lo leemos y nos sorprende, ¿no? Pero es la importancia de las portadas, ¿no? Aquí también hay una pequeña portada, bueno, o declaración, donde pone entiendo que es las portadas, ¿no? Donde firma, bueno, donde pone abajo Frankfurt, la fecha, 1577. Si me permite, voy a leer los dos párrafos que hay en la portada y ya te hago la pregunta. Dice, declaración o confesión de fe, declaración o confesión de fe hecha por ciertos fieles españoles que, huyendo de los abusos de la Iglesia romana y de la crueldad de la Inquisición de España, hicieron a la Iglesia de los fieles para ser en ella recibidos por hermanos en Cristo. Se declaran en este pequeño volumen los principales fundamentos de la fe y religión cristiana necesarios a la salud, conforme a la divina escritura, de donde son sacados con toda fidelidad y brevedad. Frankfurt, 1577. Realmente es un resumen de lo que acabamos de hablar hace un rato, o sea, el porqué de la portada, ¿no? Y la importancia que tiene, ¿no, Andrés? Pues sí, hay mucho que podemos decir de la portada. Declaración o confesión, no son palabras al azar. Declaración y confesión eran palabras técnicas en aquel entonces. Ahora no me acuerdo cuál es, pero una es una declaración, digamos, privada, la otra es una declaración pública. Creo que declaración es algo privado y confesión algo público, si no me equivoco. Pero es por eso que él pone las dos palabras, que esto es una confesión privada, pero también es pública. Hecha por ciertos fieles españoles. Entonces, esto no es simplemente la confesión de Reina, él es el autor principal, digamos, y en el manuscrito de 1560-61, la parte inferior de la primera página, encontramos ahí una C y se da por sentado que es Casiodoro, es lo que significa la C. Huyendo de los abusos de la iglesia romana. Él no está huyendo de Roma, él está huyendo de España, pero la iglesia de Roma, a través de la Inquisición, ha, según Reina, corrompido la iglesia allí en España, y por eso lo llama la iglesia romana. No la iglesia, porque no es la iglesia, es la iglesia romana, o hoy día lo llamamos la iglesia católica romana, pero no es la iglesia romana. Mm.
huyendo de ellos y de la crueldad de la Inquisición española. Él es uno de los 3 autores de las Artes de la Santa Inquisición. Él con Juan Pérez de Pineda y Antonio de Corro hicieron a la iglesia de los fieles parecer en ella recibidos por hermanos de Cristo. Esto realmente fue el corazón de Reina. Ser recibido con hermanos, su persistencia en la unión entre los protestantes, el irenismo, el ecumenismo bueno de Reina. Esto realmente es una marca de los escritos de Reina. Es la razón por la cual Dios nos ha salvado, es para restablecer la unión, la comunión que tuvimos en Génesis 1 y 2 entre hermanos y con Dios. Es la unión. Entonces, para él, y él lo dice más tarde en la confesión, él quiere ser uno, unido con esta iglesia en Londres. Él quiere celebrar el sacramento con ellos, pero también él dice que este sacramento representa que somos uno en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Él quiere ser uno, formar parte de una nueva comunidad. Y luego dice, se declara en este pequeño volumen los principales fundamentos de la fe y religión cristiana. Para él, eso significa el credo apostólico. Esta confesión es un comentario sobre el credo apostólico. Y claro, de dónde son sacados con toda fidelidad y brevedad. Esto no es las instituciones de la religión cristiana de Calvino. No es un tomo de 1000 páginas. En esta edición son 73 páginas, algo así. Así que sí, es algo breve, pero bueno, hay mucha carne aquí también. Bueno, prácticamente me ha respondido también a la siguiente pregunta, ¿no? Pero lo voy a enfatizar, para que haya un énfasis mayor y se entienda mejor, ¿no? Reina sigue una estructura en esta confesión. Sí. Sí, lo sigue. Ahora, la estructura que sigue es el credo apostólico. Se puede dividir esta confesión en 3 partes. Va a hablar de Dios el Padre, quién es y lo que ha hecho. Dios es uno, Dios es trino, creación, el hombre, Dios y su obra, Dios creador. Luego, Dios el Hijo Redentor, va a hablar de la persona de Cristo, las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento, los sacrificios, todos nos está llevando a Él. Los 3 oficios de Cristo como rey, profeta, sacerdote, su obra. Y al final va a hablar del Espíritu como dador de vida. Va a hablar de la deidad del Espíritu, de su obra, de la iglesia, de la comunión de los santos, de escatología. O sea, se puede dividir en 3 partes. Ahora, dicho esto, él hace algo muy, no sé cómo llamarlo, pero él es el único que lo hace. Normalmente en las confesiones y cuando alguien explica el credo apostólico, las doctrinas de los sacramentos, bautismo, Santa Cena, la palabra predicada, los pastores y el gobierno civil, estos se incluyen bajo el encabezamiento del Espíritu Santo y su obra en la iglesia. Ahí es donde se ubica. Podemos leer las instituciones de Calvino, por ejemplo, están ahí. Hay una lógica. Lo que hace Reina es que él toma los sacramentos, la palabra y la disciplina eclesiástica y del gobierno civil y los ubica como en bloque, como cortar y pegar, debajo del artículo hablando del Dios el Hijo, el Redentor, y los introduce como medios de la justificación. Y este es el único cambio que hay del credo apostólico. Toma estas doctrinas y no las ubica debajo del artículo del Espíritu, sino debajo del artículo del Hijo. Y bueno, lo mejor que puede hacer por el bien del tiempo es que el mes que viene o en 2 meses se va a publicar este libro que he editado sobre Reina, y hay un capítulo en este libro dedicado
a la justificación en Reina, en su confesión, y él explica la razón por la que ha incluido esto debajo del tema de la justificación y no debajo del espíritu. Así que si los lectores están interesados, pueden comprar el libro en un par de meses. ¿Cómo se llama el libro y qué editorial lo publica? Ahí te pilla. CLIA es Sí. editorial. ¿Cómo se llama el libro? Casiodoro de Reina, ensayos en celebración del 500 aniversario de su Sí. nacimiento o algo así. Si buscan Andrés Mesmer, Casiodoro de Reina, va a salir. No sé cómo se llama, pero... Yo he hecho la búsqueda ya y Casiodoro de Reina a Andrés Mesmer Clear y te sale el libro Ah, vale, ok, en perfecto. Amazon. Entonces está ya ahí en preventa, creo que está ya para Sí, pero preventa. el autor de ese capítulo, Stephen Griffin, él escribió su tesis doctoral sobre la eclesiología de Reina y de otros reformadores españoles. Así que él es experto y él ha hecho un trabajo magnífico sobre este tema. Interesante. Ya. Ya que estamos hablando del libro, ¿hay más autores que colaboran en ese libro contigo? Sí, éramos creo que 10. Doris Moreno, Francis Ludwigsen, que ahora está con el Señor, John Nelson, Ignacio Gardía Pinilla, yo, Steve Griffin, Manuel Díaz Pineda, Ujú. ¿quién más? Bueno, gente estupenda, o sea, expertos cada uno en algún aspecto del protestantismo español. Y creo, y yo puedo decir esto porque no soy el autor, bueno, escribí un capítulo, pero no soy autor, sino simplemente el editor. Creo que va a ser uno de los libros fundamentales sobre Reina para esta generación, o quizá 2 generaciones, porque los autores han hecho un trabajo tan estupendo que creo que va a ser un libro de referencia sobre Reina por mucho tiempo. Qué maravilla que estéis sacándose este tipo de obras. Sí. La verdad es que esto hacía falta y es maravilloso. Eh, Hemos hablado de la estructura de la confesión de Reina y hay también posiblemente alguna controversia. Siempre que hay una confesión o algo, siempre hay contrarios a la confesión. O sea, siempre hay gente que no acepta o como decimos en España, un poco tiquismiquis con el asunto, ¿no? Entonces, pero yo quiero preguntar, ¿tuvo Reina oposición alguna de las vías protestantes de Europa por su confesión? Quiero decir, tuvo el reformado, luterano, estuvo también con los anglicanos, alguna de esas 3 líneas, digamos, tuvo él oposición. Pues sí, como cualquier otra confesión escrita en la época. Ahora, quiero empezar diciendo que esta confesión fue aceptada por la Iglesia Reformada en Londres, que básicamente fue la Iglesia de Ginebra en Londres. O sea, la gente ahí, los líderes ahí, todos fueron muy influidos por Ginebra, por Calvino, por Beza, y esta confesión fue aceptada en esa iglesia. Ahora, dicho eso, sí hubo algunas críticas, sobre todo en la primera entrega de la confesión, cuando la entregó. La crítica más importante es que él no dijo nada acerca del pedobautismo. Ahora, esto es para otra conversación, pero no sé si, bueno, no creo, ¿vale? No creo necesariamente que Reina estuviera a favor del credo bautismo, pero sí creo que él prefería no incluir nada sobre el tema y dejar espacio para libertad, como él va a hacer con otras doctrinas. Su postura sobre la Santa Cena, por ejemplo, no rotundamente reformada, no rotundamente luterana, sino más abierta. Y él va a decir en varias ocasiones, a lo largo de varias décadas, que él afirmaba la Concordia de Wittenberg de 1536, que la firmaron Melanchthon,
Lutero y otros luteranos por un lado, y Bucero y Capito y Ecolompadio, si no me equivoco, del lado, entre otros reformados, del otro bando. Y él decía, eso es lo que yo afirmo, la confesión de Wittenberg, pero en varias doctrinas él prefería dejarlas más abiertas, o sea, decir algo, afirmar la ortodoxia, la postura ortodoxa, pero no excluir a otros cristianos de poder suscribirse a su fe. Pero entonces tenemos el bautismo, la Santa Cena, y sí, algunos decían, bueno, él dice, y es verdad, en el primer capítulo, bueno, la Biblia no usa la palabra Trinidad, pero nosotros, bueno, prefiero usar lenguaje bíblico, pero bueno, en la iglesia primitiva usaron la palabra Trinidad y por tanto la podemos usar. Bueno, la Biblia no usa la palabra persona, pero la iglesia primitiva sí, así que la vamos a usar. Y gente decía, pues parece que está negando la Trinidad y persona. No, eso no es lo que está diciendo. Él, en la portada, como acabamos de leer, él dice que esto está sacado de la escritura. Y algo que la gente no entiende es que Reina era biblista. Él cita la Biblia más de 600 veces en esta pequeña confesión de fe de 70 y no sé cuántas páginas. Estamos hablando de 10 citas bíblicas cada página. O sea, Eso, es impresionante la cantidad. impresionante, Y ni una sola vez un padre de la iglesia. Y obviamente impresionante. los leía. O sea, él sabe. Y en esa referencia, él dice, sí, la iglesia primitiva, o sea, él estudió teología en la Universidad de Sevilla, bueno, lo que más tarde sería la Universidad de Sevilla. Él era pastor, él había leído los padres apostólicos, pero él era biblista, él quería arraigar explícitamente todas sus afirmaciones en las escrituras. Y al no encontrar las palabras Trinidad y persona en las escrituras, por eso decía, bueno, no es la mejor palabra, pero la vamos a admitir. Tuvo críticas diciendo, pues él niega la Trinidad. No era eso, eso no es una crítica justa, eso no es justo. Sí, no, y una cosa que me maravilla de Reina es su honestidad bíblica. Ya, O sea, hablando de esto, lo mismo, mira, yo me he encontrado con personas que decían, no, Reina no era Pedro Bautista, era Credo Bautista, porque él dice que la Biblia no puede garantizar, o bueno, parafraseando un poco así de la misma manera, no se puede garantizar 100% la doctrina del bautismo, pero usa la misma razón que, por ejemplo, para el tema de la Trinidad. sí. Pero entendemos que en la práctica de la iglesia es necesario. Y aparte después el párrafo, él explica las razones del bautismo. Pero no es el tema del bautismo. Me impresiona y me maravilla su honestidad bíblica. Sí, Porque hoy muchos, y esto tenemos que aprender, una de las cosas que yo aprendo de los reformadores españoles, es su honestidad en el sentido general, cuando, por ejemplo, hoy muchos de nosotros nos agarramos a un clavo ardiendo, aunque tergiversamos un versículo para defender nuestra doctrina. sí, Eh, y es impresionante. Hoy, y quiero sí. terminar con esto, y ahora me comentan lo que me va a comentar. Es posible que esta abertura de Encinas, o esta honestidad tenga que ver no solo por lo que ya vivió, sufrió, la persecución de tener que dejar su tierra, sino por algo que era muy común en los protestantes españoles, los reformadores españoles que no lo tenían otros, sus amistades, por ejemplo, con los anabaptistas, con personas también de dudosa creencia, ¿no? Por parte de algunas de las líneas sólidas en ese momento de la reforma protestante europea. Pues Ah, podría tener algo que ver, ¿no? Que él quisiera abrazar de dentro de la iglesia también a aquellos mm, o sea, como por ejemplo dice Antonio del Corro en su confesión, que no firmó la confesión de fe luterana porque se condenaba a los herejes, o sea, a los anabatistas como herejes. Puede que ese corazón que ellos tenían les llevara a ser más abierto o no ser tan intransigente en ciertos temas doctrinales.
Creo que sí, tengo dos pensamientos sobre eso. Puede ser lo que tú has dicho, que su relación con cristianos de varias confesiones les hacía más moderados en sus condenaciones. Es decir, él, a diferencia de muchas otras confesiones reformadas y luteranas, a diferencia de ellas, él no condena a ningún protestante en esta confesión. Condena los abusos de la Iglesia Católica Romana, eso sí, pero no condena, él condena a los grupos heréticos, arianos y más tarde Servetus y sus creencias, eso sí. Pero no condena, él no dice, y condenamos a los que, y seguido por algo que afirman los luteranos o los reformados, él no lo hace. Así que, y esa palabra moderación, ser moderado, es una palabra clave en los escritos de Reina. Estoy escribiendo un capítulo sobre Reina y estoy volviendo a leer sus cartas y tal. Y es una palabra que aparece una y otra vez, sobre todo con respecto al debate de la Santa Cena. Él dice, necesitamos más moderación cristiana. Estos temas son difíciles. Y él dice, creo que la gente quiere quieren ganar una conversación que encontrar la verdad. Y Oye, eso es pero el 16. eso me recuerda mucho a Facebook. Ya, ya, ya. Muy Ah, interesante. pero, perdón, eso es una idea que tengo. La otra idea es, tenemos que recordar el contexto del protestantismo español. En España eran protestantes, pero no eran protestantes reformados, no eran protestantes luteranos, no eran Ujú, protestantes anabautistas, eran protestantes. Y sabemos que entró muchas fuentes desde fuera y que ellos también tuvieron su propia teología a raíz de los alumbrados, a raíz de lo que está pasando en la Universidad de Alcalá, que ellos tenían su propio carácter, sus propias creencias, espiritualidad, etcétera. Así que es casi como los debates desde fuera, desde Alemania y Suiza y Francia, eh, entran en España y es como, pues eso es vuestro debate. O sea, eso ujú. no es vuestro problema, no es nuestro problema. Entonces, cuando ellos salen, mantienen esa postura de que no, es vuestro debate. Eso no es nuestro debate. Podemos vivir juntos en esta tensión o en esta, no tenemos que exigir tanta eh, precisión en ciertas doctrinas. Y esa es la otra teoría que tengo, que la propia espiritualidad española um, no cuadraba con esa confesionalidad entre los luteranos reformados y anabautistas. Es la otra teoría que tengo. Y quizá fue una mezcla de las dos cosas. Ujú. Sí, y precisamente aquí viene una pregunta relacionada con eso. ¿Cómo, mirando la confesión de fe de Reina, cómo categorizaríamos? A mí no me gusta mucho la palabra categorizar, ¿no? Porque parece suena muy hermética a veces, ¿no? Pero sí, hay a veces es necesario usarla. ¿Cómo categorizaríamos esta confesión y el pensamiento teológico de Reina? ¿Es reformado, luterano, anglicano o tenía un pensamiento diferente o un poco de los tres en uno, o sea, diferente o una mezcla de esos pensamientos tradicionales de la reforma? Ya, buena pregunta. Yo diría que lo último, lo que has dicho, un poco de los tres. Escribí un artículo que la gente lo puede encontrar en mi página de academia, donde yo comparé la confesión de fe que fue aceptada por la Iglesia Reformada en Londres con todas las confesiones de fe reformadas escritas desde el principio, 1523, creo que fue la primera escrita por Zwinglio, hasta 1561. Y ahí divido el artículo en tres partes.
lo que la confesión de fe de Reina tiene en común con estas otras confesiones, lo que tiene en común con pocas confesiones y lo que no tiene en común con ninguna confesión. Y lo que encontramos es que a nivel general tiene muchas características parecidas a otras confesiones de fe reformadas, pero también tiene sus cositas que no se encuentran en ninguna otra confesión de fe reformada. Por ejemplo, en su confesión, además de mencionar las tres marcas de la verdadera iglesia que predican la palabra, administran bien los sacramentos y que ejercen la disciplina eclesiástica, y eso sí se encuentra en otras confesiones. Además de eso, él dice, y hay 7 marcas del verdadero creyente, que no se encuentra en ninguna otra confesión de fe reformada o luterana o anabautista, que sepa yo. ¿Cuáles son estas marcas? Amar a tus enemigos, amar a tus hermanos, abrazar la cruz, pureza de hablar, etcétera, etcétera. O sea, él dice, si tú eres cristiano, tú tienes que tener una vida cambiada. Entonces, él tiene sus cosas y eso es solamente un ejemplo. Hay otros ejemplos de la diferencia, pero yo diría que es una mezcla de un poco de el movimiento reformado, un poco de movimiento luterano, un poco de movimiento, bueno, anglicano. Es Sí, un anacronismo sí, llamarlo sí, anglicanismo, sí. pero bueno, el protestantismo en Inglaterra, digamos. Y también con, no sé si esta influencia, no sé si llamarlo influencia o no, pero bueno, eh, ese deseo de vivir la fe, no sé si eso es influencia anabautista o no, pero los anabautistas estarían muy contentos en leer, por ejemplo, las 7 marcas del verdadero creyente. Uh, Así que sí, lo ubicaría entre no exclusivamente reformado luterano, pero una mezcla. Interesante, ¿no? Y curiosamente, lo que acabas de mencionar, de las 7 marcas, eh, era algo muy marcado, no solo en Reina, sino en la espiritualidad española, se puede decir, ¿no? Y yo creo que tú lo has dicho bastante bien, esa espiritualidad que viene de los alumbrados, de incluso líneas franciscanas, de los judíos conversos, de Juan de Valdés también lo vemos aquí. Esa, en el libro Diálogo de la Doctrina, ¿no? Ese énfasis en una fe viva, que se viva la fe, o sea. Y esto es algo que yo aprendí mucho y aprendo Sí. mucho cada vez que leo sobre los protestantes españoles, los reformadores Sí, españoles. esa expresión, una fe viva, esa fue muy importante para Reina. A ver, lo he dicho en algunos sitios así. Si podemos tomar, la Biblia no se contradice, pero la Biblia se complementa en algunos lugares. Ujú, Por ejemplo, Romanos 3, justificación por la fe, solo por la fe. Eso, Santiago 2 no ujú, contradice lo que dice Pablo, pero complementa lo que dice Pablo. correcto. Y Lutero, él estaba muy centrado en Romanos 3, por decirlo así, cómo somos justificados. Reina y otros protestantes españoles, ellos afirmaron Romanos 3 y la enseñanza de justificación solo por la fe, etcétera, etcétera. Pero su enfoque estaba más en la enseñanza de Santiago 2. Tenemos que tener una fe viva. No me hace ningún bien si afirmo la fe cristiana y no la vivo. Si la afirmo, la tengo que vivir también. Y su enfoque era más Santiago 2. Insisto, afirmaron explícitamente, y lo tiene un capítulo entero dedicado a justificación solo por la fe, afirmaron la enseñanza de Lutero y su interpretación de Romanos 3, pero su enfoque recaía más sobre esa espiritualidad que sale de Santiago 2 que Romanos 3. Mm, interesante. Y una pregunta, otra más. Entendemos entonces, voy a usar una expresión poco académica y muy vulgar, extremeña y española, sobre todo. Entonces, entendemos que según lo que podemos leer, lo que de la confesión, y sobre todo
hay dos varas de medir, sobre todo una, más que dos, una. El tema de la Santa Cena, de la Eucaristía, y bueno, de los sacramentos, y también el tema del bautismo un poco, ¿no? Se puede decir que reina y bueno, estamos hablando de reina, pero yo creo que esto es algo, más que una pregunta, es casi como una media afirmación mía, ¿no? Pero se puede decir que reina no se casaba con nadie, en el sentido de pensamiento doctrinal de una de las líneas, o sea, que no de que era reina 100% luterano cuando estaba con los luteranos, que no es que reina fuera 100% protestante inglés cuando estaba con los ingleses o 100% reformado. ¿Es esto verdad? O sea, Sí, a ver, yo creo que la mejor manera de entender la mentalidad de Reina y su doctrina es imaginar, no sé si ha visto estas imágenes que tienen varios círculos y que se solapan en el centro, pero no en la periferia. No sé si has visto estas imágenes sí, sí, como sí, 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 dos círculos o quizá sí, tres. sí. Yo creo que Reina veía a las tradiciones cristianas así. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos, esto es la doctrina reformada y la doctrina luterana, y ellos tienen muchísimo en común, coinciden 90 y pico por cien de sus creencias, pero también tienen sus Una cosa cositas. así, ¿no? Efectivamente, justo, me refiero justo a esto. Ahora, yo diría que para Reina, los círculos eran más así. Yo también voy a poner tres círculos. Yo creo que él veía los círculos más así, Ok. con mucho más en común. Entonces, cuando él estuvo con reformados, él podía celebrar muchísimo de lo que creyeron los reformados. Cuando estaba con los luteranos, él podía afirmar mucho y celebrarlo y disfrutarlo. Y eso fue su énfasis. Y él buscaba centrarse en lo fundamental y en los puntos de debate construir puentes. Por eso, en este tema de la Santa Cena, que fue el debate del siglo Ujú. XVI, ese fue el debate, él dijo en los años 60, 70, 90, no sé si también en 80, pero estamos hablando de 30 años de su vida. Yo afirmo la concordia de Wittenberg. Esa concordia de 1536 es la única vez que luteranos y reformados firmaron una declaración de fe sobre un acuerdo sobre la Santa Cena. Entonces, afirmar todo lo que tenemos en común y en los puntos donde discrepamos una doctrina, buscar crear unión Mm. y no dejarlo separarnos. Interesante. Y ya estamos casi acabando, pero nos vamos al presente. La pregunta que te voy a hacer es poco académica también, es más especulativa, ¿no? Pero tu opinión, esto es tu opinión, pues tú has trabajado bastante en esto. Eh, ¿Crees que la iglesia protestante española de hoy, bueno, no, eso viene después, perdón. ¿Qué papel podría haber jugado esta confesión si en España se hubiera, digamos, consumado, como en otros países, la reforma en el siglo XVI? ¿Hubiera jugado algún papel, crees tú? Yo creo que sí, por varios motivos. Número uno, era buen amigo de Valera. Bueno, no sé si buen amigo, pero por lo menos Valera era uno de sus seguidores en parte. Era buen amigo de Pérez de Pineda, de Corro, y Pérez de Pineda era seguidor de Constantino, influido por Doctor Egidio. O sea, allí en el sur encontramos un núcleo de reformadores españoles muy importantes y entonces, obviamente Reina no va a hablar por todos, pero tenemos que imaginar que lo que él dice aquí reflejara más o menos lo que crearon los protestantes en el sur de España, por lo menos. Así que creo que habría, lo que él ha dicho aquí, da voz a lo que muchos protestantes españoles del sur habrían dicho. Ahora, podemos hablar de
del contraste y la comparación entre los del sur y los del norte y otros sitios, pero creo que esta confesión habría servido como, bueno, lo puedo ver como un punto de partida. Es curioso, aquí lo tengo, esto es una traducción del prefacio al Abrir del Oso, la parte en latín, creo que es en la parte de latín o la parte de español, no me acuerdo, pero en el material introductorio de la Biblia del Oso, Reina dice, esta traducción que ofrezco a la Iglesia de habla hispana tiene que ser mejorada. Algún día necesitamos un grupo de expertos eh, sancionados por el rey de España o por el emperador, quien sea, para producir o editar una Biblia oficial de la Iglesia de habla hispana. Y yo creo que esa idea también serviría a Reina para una declaración de fe. Yo creo que él habría visto su declaración de fe como su traducción de la Biblia. Esto es un primer paso, es lo mejor que hay. Estoy abierto a ser corregido y necesitamos expertos para reunirse y mejorar esta declaración de fe. Y esa declaración de fe puede ser la oficial de la Iglesia Protestante del habla hispana. O sea, ellos seguramente partieron con el Señor, algunos de ellos, bueno, muchos, la mayoría fuera de España, pero quizás con la esperanza de que algún día España fuera protestante. Sí, Por eso eso es se lo que con... dice Valera en una de sus obras. Bueno, y más yéndonos al tiempo de ahora, mejor, ahora sí. ¿Cree que la Iglesia Protestante Española hoy debe mirar a esta confesión? Y si es así, ¿en qué beneficiaría esta confesión a la Iglesia española? Claro, es muy difícil hoy hablar de Iglesia española cuando hay tantas manifestaciones, ¿no? Pero Una pregunta excelente. Mira, yo lo pienso así. Un protestante de Inglaterra tiene sus documentos, tiene su confesión de fe, sea el libro de oración común, sea la confesión de Westminster. Un protestante de Bélgica tiene su confesión de fe, la confesión de fe belga. Un protestante de Francia tiene la confesión francesa. Los alemanes tienen su confesión de fe. Y cada protestante puede decir, yo soy protestante confesional. qué Es bueno. decir, yo sigo la misma confesión que hemos tenido como protestantes desde el siglo XVI. ¿Por qué no podemos decir lo mismo? Tenemos nuestra propia confesión de fe. Y lo que me gusta de Reina es que tanto él como Corro, bueno, yo voy a citar a Corro porque me gusta más cómo lo dice, pero en una de sus cartas, cuando él está intentando construir puentes entre reformados y luteranos, él dice, estáis tratando a vuestras confesiones de fe como si fueran un quinto evangelio, algo inspirado por Dios. Nuestras confesiones de fe no son las escrituras, no son uno de los tres credos ecuménicos, el apostólico, niceno-constantinopolitano de Atanasio. Esos son confesiones de fe. Sí, podemos afirmar lo esencial, pero en estos temas debatibles necesitamos mostrar gracia. Y yo creo que Reina habría tomado una postura muy parecida a eso. Esta confesión de fe no es perfecta. Hay algunas cosas que a mí no me gustan, pero vamos, si adoptamos la mentalidad de Corro y de Reina diciendo esto no es un quinto evangelio, esto no vino de Dios, esto viene de hombres santos y es un buen punto de partida, y esta es mi confesión de fe. Yo creo que los españoles, la iglesia aquí en España, podemos tomar esta declaración de fe y decir, yo soy un protestante confesional y esa es mi confesión de fe. Así que creo que puede servir como algo que une a los protestantes aquí en España y darnos nuestra propia identidad. No tenemos que tener confesiones de fuera, aunque estas confesiones son buenísimas. Corro, Reina y todos dijeron, me encantan la confesión de Augsburgo, me encantan las instituciones de Calvino. Y nosotros podemos decir lo mismo, pero esta es nuestra identidad.
No, y te agradezco estas palabras. La verdad es que incluso leyendo que no ha podido leer la confesión, yo creo que aunque haya matices, cositas que uno puede decir, no me entra bien esto", pero en general es un texto bastante abierto para un cristiano protestante ortodoxo en el sentido de las escrituras. Sí. Va a decir, ok, yo afirmo esto, ¿no? O sea, y es maravilloso. Yo creo que sería un buen ejercicio reivindicar esto y por eso hacemos este vídeo, ¿no? Mm, Y que se le conozca como la confesión española, ya, como se le conoce en algunos ámbitos, ¿no? ya. Entonces, hablando de esta confesión, ¿dónde podemos aprender más sobre Reina, más reformadores españoles y la Reforma española? ¿Dónde podemos conseguir un ejemplar de esta confesión? Esa pregunta Bueno, mía. a ver, esta edición está disponible en Amazon. Es autopublicado y por tanto se puede comprar en muchos países. Estamos publicando esto también como parte de una antología de obras de Reina en un libro editado con la editorial, ¿cómo se llama? La editorial, ahora no me acuerdo. Pero bueno, VH, ¿no? VH, No, sí, gracias. Uy, gracias. Con su catecismo, también escribió un catecismo y varias otras obritas suyas. Pero si alguien quiere aprender más de Reina, tengo algunos artículos en mi página web de academia y siempre pueden estudiar con nosotros. la vamos a poner, todo lo que estás comentando, los enlaces los voy a poner en la descripción del vídeo. O sea, Casa Reina Valera es tu página donde escribes Sí, artículos. allí también. Pero siempre pueden estudiar con nosotros y no aprender de Reina, solamente de Reina, sino de todos los reformadores y acabar como un experto como Samuel. Bueno, los expertos, ahí todavía me siento pequeño con eso, pero gracias. Pero lo que sí digo que doy fe de que estudiando con ellos te aprendes y te apasionas por la reforma protestante española. Entonces, consigues estos libros, más libros, tiene el de CLIE a punto de salir, el de VIH que también está a punto de salir, yo ya lo tengo incluido, lo tengo precomprado ya, ¿no? Y bueno, ¿algún proyecto más o alguna cosa que quieras comentar, que estás pensando? Bueno, o si lo puedes comentar, claro, no quiero que... A ver, solo decir que tenemos varios proyectos en marcha y Dios mediante en los próximos, bueno, el próximo año o 2 años, vamos a tener por primera vez disponible en español más obras de reformadores españoles. Así que es muy, muy, muy emocionante. Qué bueno. Y bueno, y añadir más, si quieres saber más sobre los reformadores españoles en pequeños vídeos cortitos, que no es mucho, pero por lo menos te lanzo el anzuelo para que después vayas a estudiar. Te digo a ti que nos estás escuchando que nos sigas, que cada semana más o menos, aparte de entrevistas, pues lo que hacemos es compartir algún pequeño escrito, algún, o hacemos un pequeño homenaje cuando se cumple la muerte de alguno de nuestros personajes. Aquí en este canal, en tu canal favorito en Conté de Teología. Digo favorito porque mi favorito y espero que también sea el tuyo. Por lo menos que en YouTube diga favorito. Así que suscríbete y estamos muy contentos de que nos puedas escuchar, oír, ver y aprender un poco con nosotros para que te entusiasme este estudio. Y ojo, mucha gente en Hispanoamérica también muy ilusionada y muy apasionada con la reforma en España porque es su historia también. Y hace poco yo tuve la experiencia de dar clases en Bolivia y fue maravilloso como esto también llega. Por eso, aprendamos de lo que Dios nos ha regalado en nuestra casa, en nuestra tierra, y que podamos también dedicárselo también a los que vienen. Y eso es lo que está haciendo también el doctor Mesmer. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Ha sido un viaje placentero por nuestra historia, por la confesión y esperemos que más gente, pues, de la iglesia en España sobre todo, pero también fuera de España, se apasione por este tema. Gracias, Andrés. Un placer, gracias.